Hola, Econolovers, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases y esta semana vamos a empezarla hablando del desempleo, ¿vale? Estamos en el A6 de nuestra unidad didáctica número 7. Muy bien, el desempleo. El desempleo es un apartado muy importante porque fijaros si le afecta a la economía de un país, ¿vale? Es algo determinante. Bien, en esta primera clase, en este primer vídeo, vamos a ver estos tres ejercicios, el 18, el 19 y el 20, ¿vale? En el E18, bueno, sabéis que yo tengo las unidades didácticas diseñadas para hacerlas en clase, claro, no para hacerlas desde casa. Y lo primero que hablaríamos es de qué es un desempleado. Y os haría que hiciésemos una lluvia de ideas, ¿no? Y que todos empezaseis a decir y diríais, bueno, pues un desempleado es alguien que está en paro, alguien que no tiene trabajo, ¿vale? Pero fijaros que no diríais muchos más datos y veremos que un desempleado tiene que cumplir algunos requisitos más, ¿de acuerdo? Para ser considerado como tal. En el E19 vamos a ver qué implica, bueno, vamos a hacerlo como lluvia de ideas porque a esto es a lo que tendréis vosotros que llegar, ¿vale? Para la economía que aumente la tasa de desempleo de un país, ¿vale? Me imagino que la primera reacción será decir, eso es malo. ¿Por qué? Porque si aumenta la tasa de desempleo es que hay más desempleados. Bueno, lo primero y ahora ya sí estamos dando apuntes, ¿vale? Lo primero es deciros que en este apartado, sobre todo en las macromagnitudes que tienen que ver con el empleo y el desempleo, vamos a trabajar con ratios. Vamos a trabajar con relaciones. Un ratio es lo mismo que una relación, ¿vale? Significa lo mismo. Cuando leáis una cosa o la otra, un ratio y una relación significan lo mismo. ¿Qué son los ratios? Ya hemos hablado de ellos en economía. De hecho, ya habéis trabajado con las cuotas de mercado, ¿de acuerdo? ¿Qué es un ratio? Un ratio es una división y una relación es lo mismo, una división. Cuando se habla de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división, a la división también la llamamos función de relación, ¿vale? ¿Por qué? Porque está relacionando el numerador dividido entre el divisor, ¿vale? Bien. ¿Qué quiere decir? Para todos los ratios en general se cumple lo siguiente, ya lo vimos en las cuotas, ¿vale? Si X es igual a A entre B, esto es un ratio, ¿vale? Si X, por ejemplo, nuestra tasa de desempleo o el ratio que sea, es igual a algo que se llama A, que está en el numerador, entre algo que se llama B y que está en el denominador, si nuestro dato dice que ha aumentado X, ¿por qué puede haber ocurrido? ¿Vale? Ya sabíamos, ya lo hemos visto que puede ser, en primer lugar pensamos que es que ha aumentado la A, ¿vale? En segundo lugar pensamos que se puede haber quedado igual la A y que puede haber disminuido la B, ¿vale? En tercer lugar pensamos que hayan ocurrido las dos, ¿vale? Y en cuarto lugar, este os cuesta un poquito más verlo, pero también se puede dar que hayan variado tanto la A como la B en una proporción que hace que la variación de la A sea mayor que la variación de B. Imaginaros que la A aumenta 100 y la B aumenta 1. Al final, ¿qué ocurre? Que aumenta la X, ¿cierto? ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Sobre todo, que esta X depende de las variaciones en la A y en la B. Dependiendo de quién sea A y quién sea B, será X, ¿vale? Pero esto se cumple para cualquier ratio que estudiemos y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Bien, en el E19, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Esto sería una introducción, lo que acabo de hacer para el E19. En el E19 dice que ¿qué implica para la economía que aumente la tasa de desempleo? Pues ahora lo vamos a hacer esto mismo de la X, la A y la B, pero ya con los datos. La tasa de desempleo, que vamos a ver más adelante, ¿vale? La tasa de desempleo es igual a ¿quién? A los desempleados, a la población desempleada, ¿vale? Desempleados entre activos, ¿vale? Si aumenta la tasa de desempleo, en principio nosotros pensamos que ha aumentado el número de desempleados. Eso es malo siempre, ¿vale? Pero también podría ser que se hubiese reducido el número de activos.
¿Y eso de los activos qué es? Ah, amigo mío, es que eso es lo que tenemos que estudiar y lo que deberíamos saber todos. Y de aquí os llevo al libro y al esquema, pero no sin pasar antes por hacer una pequeña reflexión. Saber estas cosas, queridos niños, futuros votantes, futuros dirigentes de este país, ¿vale? Futuros empresarios, saber estas cosas que os voy a explicar ahora es una necesidad. ¿Por qué? Porque pasa una cosa muy divertida ahora, como estamos en un momento un poquito complicado, coronavirus y demás, pues no lo vais a ver tan fácil porque no se va a dar este dato, pero todos los meses sale la encuesta de población activa, EPA, que no es un saludo vasco también, pero EPA, encuesta de población activa, que la publica el Instituto Nacional de Estadística, al cual vosotros ya conocéis, es muy amigo nuestro, nos lo consultamos habitualmente. Bien, bueno, pues es tan bonito ver distintos telediarios de distintas cadenas y en distintos periódicos, con el mismo dato, con los mismos datos de la misma encuesta de población activa. Parece que vivimos en 3 o 4 países diferentes. Parece que estamos dando un dato totalmente diferente según si nos quieren llevar hacia un lado o hacia el otro de nuestro pensamiento. Los periodistas o los políticos, ¿vale? ¿Por qué es tan importante saber qué datos sí te están dando y lo que es más importante, qué datos no te están dando? Porque me podéis preguntar, Lala, bueno, y de esos periodistas, de esos periódicos, de esas cadenas, de esos partidos, ¿cuál lleva razón? Ninguno. ¿Sabes quién lleva razón? El Instituto Nacional de Estadística, con todos los datos, no con un dato. Un dato, yo puedo utilizar el dato que a mí me apetezca o inventarme una tasa nueva, que tampoco iba a ser la primera vez, ¿vale? O una palabrita nueva, aquella desaceleración acelerada y aquellas cosas tan bonitas que se nos inventan nuestros políticos. Razón lleva el Instituto Nacional de Estadística con todos los datos completos. Y ya cada uno toma el dato que le parece. Pero yo quiero que tú sepas qué dato te están dando y cuál es el que te están ocultando y dónde lo tienes que buscar, si te interesa estar informado y tener tu propia opinión en el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Bien, pues vámonos al libro, que lo tengo por aquí. Hoy vamos a limitarnos a ver el libro, ¿vale? Aquí, y a explicaros el esquema que tenéis que hacer, ¿vale? Bueno, aquí al principio nos dicen que las tasas de desempleo son muy importantes porque si aumenta el desempleo es malo para las familias porque... ¿Os suena? ¿O es malo para las familias porque tienen menos poder adquisitivo? ¿Es malo por las empresas porque tienen que haber despedido? Entonces las familias no gastan, entonces las empresas no dan trabajo, entonces en fin, flujo circular de la renta puro y duro que os sabéis ya perfectamente. Si alguien no se acuerda bien, o Rocío, que acabas de incorporarte, el flujo circular de la renta, hay un Econolala, ¿vale? Que se llama así, flujo circular de la renta, búscatelo y te lo empapas, ¿vale? Te lo empapas porque es importantísimo. Bien. Nos vamos al 6.2, que este sí que lo vais a tener que leer, releer, esquematizar, escuchar mi explicación y darle unas cuantas vueltas. Bien. En primer lugar nos habla de la tasa de desempleo, pero como después la van a volver a tratar aquí abajo, ¿vale? Pues no le vamos a hacer mucho caso, ¿vale? Nos dice que para conocer la tasa de desempleo, bueno, que nos dice que es una de las magnitudes macroeconómicas más significativas, relaciona población activa y desempleo, ¿vale? El desempleo, desempleados entre población activa. Pero claro, para ello tendremos que saber qué quiere decir esto de población activa y qué quiere decir esto de desempleo. Es decir, es necesario conocer una serie de variables. Perfecto. La primera, población en edad laboral. Edad laboral. Comprendida entre el fin de la escolarización obligatoria, es decir, de los 16 a la edad de jubilación, que son los 65. Es decir, edad laboral tendremos a la población entre 16 y 65 años. ¿De acuerdo? Bien. Yo voy a ir haciendo un dibujito aquí, monísimo, en el que vamos a representar las proporciones de todo esto y cada uno en un color, ¿vale? Todo este círculo estaría representando a la población en edad laboral, que ya tú te has enterado de que es entre 16 y 65 años, ¿vale? Por tanto, criaturita, ve pensando en ti y en aplicártelo. Voy a coger otro colorcito,
¿vale? Para explicaros esto. Ahora vamos a hablar de otra variable que tenemos que tener en cuenta, la población empleada. Población empleada, personas en edad laboral, es decir, estarán dentro del circulito que hemos pintado antes, que están trabajando por cuenta ajena. ¿Qué es por cuenta ajena? Por cuenta de otro, por cuenta de una empresa o por cuenta de una sociedad, por cuenta de alguien que me paga mi sueldo, ¿vale? Son empleados remunerados o bien trabajadores por cuenta propia, que son los autónomos. Es decir, dentro de la edad laboral, de la población en edad laboral, vamos a pintar, por ejemplo, todas estas, ¿vale? Todos estos van a ser población empleada, ¿vale? Todos estos son empleados, es decir, o están trabajando para otro, es decir, por cuenta ajena, o bien son autónomos, ¿vale? Bien, vamos a coger el rosita para la población desempleada. Población desempleada, personas en edad laboral que buscan, y esta es la palabra fundamental, que os acordáis cuando hemos dicho antes, ¿qué es un desempleado? Habéis dicho, el que no tiene trabajo. Ojo, ojo, que no es lo mismo. Ojo, cuidado, ¿vale? Que a María Castañeda y a Ristori y a esta gente le hace mucha gracia cuando yo digo, ojo, cuidado. Pues eso, ojo, cuidado. Que lo buscan. Que buscan un trabajo. Una persona que no busca trabajo no es una persona desempleada. ¿De acuerdo? Que buscan trabajo remunerado. Bien, puede ser por dos causas. O porque lo han perdido o porque nunca han trabajado y es la primera vez que lo buscan. Es decir, cuando tú termines tus estudios y tú estés buscando tu primer trabajo, entonces sí serás población desempleada, porque no tienes trabajo y lo buscas. Y una persona que se haya quedado desempleada, que haya trabajado anteriormente y que ahora mismo no trabaje, pero busque trabajo, es un desempleado, ¿vale? Así que este color rosita también nos lo traemos aquí. Y decimos que todos estos son desempleados. Y ahora más de uno está ya mosqueado, me estoy imaginando a Blanca y alguno más diciendo, bueno, ¿y qué pasa con esa allá arriba? Bueno, un momentito, déjame que me explique, ¿vale? Que aquí se nos ha quedado algo que no hemos puesto que es, ¿cierto? Ahora lo ponemos. Bien. Por tanto, vámonos a nuestro grafiquito. Tenemos personas en edad laboral, que son empleados, que tienen trabajo, y desempleados, que no lo tienen pero lo buscan. ¿Y los que nos quedan quiénes son? Pues son, por ejemplo, tú, ¿vale? Las personas que no tienen trabajo, ¿eh? Y que tampoco están buscándolo, tu criaturita, no se consideran desempleados. No son desempleados. ¿Tú eres un desempleado? No, señor. No, señor. ¿Y entonces yo qué soy? ¿Tú qué eres, hijo? ¿Tú estás en el limbo? No, en el limbo no estás. Es que hay otra figura, que es la población inactiva. Ah, amigo mío, qué bonito. Personas en edad laboral que realizan un trabajo sin remunerar, por ejemplo, las amas de casa, o que no buscan un trabajo remunerado, los estudiantes mayores de 16, por ejemplo tú, o la gente que tiene, que te digo yo, me ha tocado la lotería y dejó de trabajar, ¿vale? Eso es población inactiva. Vamos a colorearlo. Esto de aquí es población inactiva. Es decir, las personas en edad laboral de 16 a 65 pueden ser o bien empleados que tienen trabajo, ya puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia, desempleados que no tienen trabajo pero lo están buscando, o bien población inactiva, personas que tienen entre 16 y 65 pero que no trabajan ni buscan trabajo, no están buscando trabajo, ¿de acuerdo? Bien. Y esto nos deja, me he quedado sin colores, venga, marroncito, nos deja, por eliminación, otra definición. Población activa, personas en edad laboral que residen en el país, bueno, esas todas evidentemente que residan en el país, ¿vale? Y que tienen un trabajo remunerado o lo están buscando o son autónomos, es decir, empleada y desempleada. ¿Qué quiere decir esto? Que la población activa, ahora voy a colorear en rojito, ¿vale?
La población activa, ¿quiénes serán? Pues serán los empleados más los desempleados. ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Todo esto es población activa. Y vamos a coger el verde. Todo esto es población inactiva. Por tanto, ¿cómo queda la cosa? La población en edad laboral puede ser activa, estando la activa compuesta por empleados y desempleados, o inactiva. ¿De acuerdo? Hasta aquí lo tenemos. Bien. Pues esto es lo que quiero que tengas para hoy, ¿vale? Hasta aquí. Hasta aquí. En la próxima clase veremos las tasas, pero esto quiero que lo mires muy detenidamente. Es muy poquita cosa, es muy cortito, pero es muy importante, ¿vale? Así que hasta aquí. Venga, un besito. Hasta mañana y con Olovers.